tu hermosura esta noche. Hemos venido, Señor, con un corazón sediento de escuchar tu palabra, pero también con un espíritu deseoso de adorar tu nombre. Y, Señor, nos sentimos como en casa, porque estamos en tu presencia. En esa misma actitud queremos, Señor amado, presentar delante de ti estas peticiones de oración que tu pueblo presenta, y las presentamos, Señor, en la confianza que tú puedes resolver, que tú puedes sanar, que tú puedes levantar, que tú puedes proveer, Señor, a los que están necesitados de ti. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor, Señor, porque sabemos que cada una de estas peticiones serán un testimonio vivo de tu poder. Desde ya, Señor, recibe toda la gloria y la alabanza. Disponemos nuestro corazón entonces para que también nos hables y añadas a tu iglesia los que has predestinado para salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios, hermanos? Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan. Es el libro de la Biblia que estamos estudiando los días martes, y esta noche nos corresponde estudiar a partir del versículo número 18 del capítulo 2. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 18, nos dice así la palabra de Dios: entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de tomar sus asientos, por favor, esta noche. Hermanos, a esta sección que estamos estudiando se le conoce popularmente como la purificación del templo. Es más, si usted lee el encabezado de este párrafo, que va del versículo 13 al 25, dice: Jesús purifica el templo. Sin embargo, hermanos, el propósito de Juan al colocar este pasaje casi que en los inicios del ministerio del Señor, busca otro propósito mayor y más profundo. Recuerde que el Evangelio de Juan fue el último evangelio en ser escrito. Algunos piensan que se escribió más o menos en el año 90. Entonces, la intención del Evangelio de Juan al colocar este pasaje que nosotros conocemos como la purificación del templo es señalar, hermanos, cómo las comunidades cristianas se van alejando poco a poco de la dinámica del templo, de la vida del templo. Es decir, que la intención del Evangelio es decir, una cosa es el judaísmo y otra cosa es ser discípulo de Jesús. Y hago esta mención porque cuando se habla, por ejemplo, de la comunidad de discípulos, uno de los personajes que más destaca en este evangelio es el discípulo amado. Pero con este énfasis lo que se está marcando es eso, que una cosa es el judaísmo representado en el templo,
en las autoridades judías y otra cosa en la comunidad de discípulos. Eso obviamente, hermanos, vuelve a reforzar la idea que hemos venido señalando, y es que el Evangelio de Juan es un evangelio que nos presenta un rompimiento continuo con la tradición judía. Entonces Jesús purifica el templo que representaba, hermanos, la habitación de Dios en medio de su pueblo. Pero ahora el Evangelio de Juan quiere enfatizar otra cosa, y es que el verdadero templo no es el recinto que está en Jerusalén, sino que el verdadero templo es el Señor Jesús expresado en su humanidad. Y que sobre todo, hermanos, esa verdad va a ser entendida y comprendida después de la resurrección, tal como lo acabamos de leer hace un momento. Ahora, en todo este relato hay un elemento bastante interesante, y es que quienes mantienen un diálogo es Jesús y los judíos. Ya hemos dicho que cuando el Evangelio de Juan habla de los judíos, se está refiriendo a las autoridades del templo, a los sumos sacerdotes, a los fariseos, las personas que se encargan, hermanos, de que el templo funcione. Pero ahí hay una presencia silenciosa, y esa presencia silenciosa es la de los discípulos. Solamente en 2 versículos se nos menciona que los discípulos recordaron este acontecimiento después de la resurrección, y eso ya lo vimos la semana pasada cuando estudiamos el versículo 17, cuando dice que los discípulos se acordaron de lo que estaba escrito en el Salmo: el celo por tu casa me consumirá. Y hoy, esta semana, nuevamente volvemos a encontrar la presencia silenciosa de los discípulos, cuando dice que ellos se dieron cuenta que la afirmación que Jesús hacía acerca de sí mismo lo hicieron después de la resurrección. Eso es lo que dice el versículo 22. ¿Qué significa entonces esa presencia silenciosa de los discípulos? Que ellos solamente están viendo lo que Jesús ha hecho. Los discípulos han visto cómo Jesús le ha dado vuelta a la mesa de los cambistas, ha volcado la mesa de los que venden palominos, corderos. Ellos simplemente están viendo, pero el hecho que estén viendo, ellos están aprendiendo. Porque recuerda, hermanos y hermanas, que ahora ellos están bajo el maestro, están bajo la enseñanza de Jesús. Y lo que hace un discípulo es aprender en silencio de su maestro. Entonces, señalo esto, hermanos, porque no es que los discípulos no estuvieran acá, estaban acá, pero estaban aprendiendo en silencio. Entonces, todo este relato, hermanos, que hemos leído de lo que nosotros llamamos la purificación del templo, en realidad, hermanos, es poner el templo en juicio, es poner a las autoridades en un juicio frente a Jesús. ¿Cuál es la acusación que Jesús le ha hecho a los judíos? La acusación que Jesús les ha hecho es que ellos han transformado el templo en un mercado, y en un mercado negro. Porque no estamos hablando de que Jesús señalase el hecho de que hubiesen ventas ahí. No es eso lo que Jesús está señalando. Lo que Jesús está señalando es la extorsión que los dirigentes judíos representados en el sumo sacerdote, en el Sanedrín, han hecho, hermanos y hermanas, de la vida al interior del templo. Entonces Jesús les dice: ustedes han hecho un mercado, han hecho todo un mercado. Pero ¿cómo Jesús ve ese lugar? Eso ya lo vimos. Jesús lo ve como la casa del Padre. Los otros evangelios hablan de casa de oración, pero vea que la perspectiva es totalmente distinta, porque lo que para unos era un lugar de comercio, era un lugar, hermanos, de extorsión, para Jesús
Era la casa del Padre. Y acá, hermanos, vemos entonces dos perspectivas totalmente antagónicas. Porque ¿qué veía cada quien? Los judíos veían su lugar de negocio. Los judíos veían eso como su modo de vida, y un modo de vida muy lujoso, muy ostentoso. Pero Jesús lo que está viendo es: esta es la casa de mi Padre. Y si también es la casa de mi Padre, entonces también en esa misma línea es mi casa. Pero son dos puntos de vista totalmente diferentes y muy antagónicos. Entonces, cuando Jesús, hermanos y hermanas, hace ese látigo y comienza, hermanos, a sacar a todos los vendedores, a darle vuelta a la mesa de los cambistas, esa es una acción profética la que Jesús está haciendo. Es una acción profética. Y ya vamos a ver por qué es una reacción profética. Pero también, aparte de ser una acción profética, es una acción de reforma. ¿Y qué significa reforma? Es volver a la forma original con la cual nació algo. ¿Cómo Jesús entonces está tomando una acción profética y reformadora al darle vuelta a la mesa de los cambistas, al darle vuelta a la mesa, hermanos, de los que vendían palominos? Entonces dice el versículo 18, que fue con lo que comenzamos la lectura, dice: entonces los judíos reaccionaron. En realidad, hermanos, en todo este relato hay dos reacciones. Por un lado, la que se está señalando acá en el versículo 18 de los judíos, pero por otra, que fue la que vimos la semana pasada, la reacción de los discípulos. Si bien es cierto, los discípulos están aprendiendo en silencio, la reacción de los discípulos es de admiración hacia el Señor. Porque como ya lo leímos en el versículo 17 la semana pasada, los discípulos se acordaron de lo que estaba escrito en el Salmo. ¿Y qué fue lo que les impresionó a los discípulos? Les sorprendió el celo de Jesús por tratar la manera de reformar, darle la forma original a lo que Dios siempre quiso. Esa fue la reacción de los discípulos, de admiración, de asombro, de ver a su maestro con qué pasión, con qué autoridad, con qué determinación él le dio vuelta a la mesa de los cambistas. Esa fue la primera reacción. Pero la segunda reacción es la que encontramos en el versículo 18. Dice que reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Que acá se haga esta pregunta por parte de los judíos es porque los judíos entendieron perfectamente lo que Jesús estaba haciendo. Es decir, ellos reaccionan cuestionando la acción de Jesús, porque Jesús ha actuado como un profeta, hermanos, que quiere volver a la forma original. Es decir, la expulsión de los vendedores, el volcar la mesa de los cambistas, es una acción reformadora, es una reacción profética. Y ante esa señal, ante esa acción, los dirigentes del templo le dicen: a ver, tú estás aquí reaccionando como un profeta, estás haciendo esto como que si fueses un profeta, pero ¿qué señal legitima tu acción? ¿Qué señal vas a hacer para hablar con tanta autoridad como lo estás haciendo? Acá, hermanos y hermanas, hay algo que es interesante, porque Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, hermanos. Y Jesús ha identificado ese lugar como que, como la casa de mi Padre. Entonces, así como mi Padre es el dueño de todo esto, como Él lo va a decir más adelante, también el Padre le ha concedido toda autoridad al Hijo. Entonces, por lógica, también Jesús, hermanos y hermanas, es dueño de eso, es propietario de eso.
Pero vea que los judíos reaccionan cuestionando al hijo del dueño. Eso sería, hermanos y hermanas, tanto como que usted le deje una herencia a su hijo y su hijo comience a hacerle remodelaciones, a darle una nueva forma a la casa, pero de repente los inquilinos de esa casa reaccionen y comiencen a decir: ¿y a usted quién le ha dado autoridad de mover esto, de quitar esto, de poner aquí, de mover allá? Sería una pregunta ilógica. ¿Por qué es ilógica la pregunta? Porque se la está haciendo al hijo del dueño, y ya el dueño heredó al hijo. Estos judíos, hermanos, solamente eran inquilinos en ese lugar, pero aún así tienen el atrevimiento de preguntarle a Jesús: ¿cuál es la señal que tú nos vas a demostrar? ¿Quién te ha dado a ti autoridad para hacer lo que estás haciendo? ¿Qué vemos nosotros ahí? Que los judíos, hermanos, se han apropiado de lo que él ha denominado la casa de mi padre. Y eso es lo que hace la religión. La religión, hermanos y hermanas, se apodera de las personas. Por eso es que usted escucha frases como cosas que a veces uno oye, hermanos, de líderes religiosos cuando hablan y dicen: mi iglesia, dicen, mi congregación. Y no crea que lo hacen en un sentido de familiaridad o de afinidad. Lo están haciendo en un sentido de pertenencia. Y tan es así, hermanos, que las personas se comienzan a adueñar de algo que no les pertenece. Nosotros, hermanos, tenemos que entender algo, y es que la iglesia, el cuerpo de Cristo, le pertenece a quien murió por esa iglesia, que es el Señor Jesús. Nadie se puede adueñar. Pero usted sabe que hay gente que se adueña. Y cuando el Señor quiere reformar una iglesia, cuando el Señor quiere darle vitalidad a esa iglesia, los que se adueñan de eso cuestionan y dicen: ¿y con qué autoridad? Bueno, el Señor tiene la autoridad de hacerlo porque Él es el propietario, Él es el dueño. Entonces, hermanos, ante esa señal profética y de reforma que Jesús está haciendo, vienen ellos y piden que le dé una señal. ¿Quién te autorizó, Jesús, para hacer lo que estás haciendo? ¿Con qué autoridad lo haces? ¿Qué señal milagrosa haces que legitime esto que acabas de hacer? Por eso nos sorprende que el apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 22, él dice que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Vea, hermanos y hermanas, que para los judíos era importante las señales. Que Jesús, hermanos, demuestre que de verdad es el Hijo de Dios, que de verdad es el Hijo del dueño. Entonces Jesús les va a responder: está bien, ustedes ya me entendieron que esta limpia que he venido a hacer a la casa de mi padre la he hecho en un gesto profético, y esta va a ser la señal que yo les doy. Versículo 19: destruyan este templo, respondió Jesús. Eso es lo que estaban haciendo. Esa frase, hermanos, destruyan este templo, es una frase doble que habla de un aspecto presente, pero que también habla de un aspecto hacia el futuro. Ellos en realidad ya habían destruido la casa del Padre, porque lo habían convertido en un mercado negro, en un lugar de extorsión. Ese era el aspecto presente. Destruyan este templo. Eso es lo que están haciendo, lo están destruyendo. Vea que cómo son las cosas y cómo es la perspectiva humana. Para los judíos, lo que Jesús ha hecho es ir a hacer destrucción, es ir a hacer un desorden. Y ellos pudieron haber acusado a Jesús de decirle: estás destruyendo
el orden del templo, estás destruyendo la economía del templo. Pero Jesús les dice: no, son ustedes los que están destruyendo la casa de mi Padre, porque han levantado toda una red de extorsión. Ese es el aspecto presente, refiriéndose a ese lugar específico. Pero ya le dije, esa palabra o esa frase, destruyan este templo, también tiene un aspecto futuro dentro del relato de Juan. Porque la destrucción a la que también Jesús se está refiriendo es, hermanos y hermanas, a la destrucción de su cuerpo, que, como lo va a decir más adelante, es el verdadero santuario de Dios. Si ellos, hermanos y hermanas, mostraban ese antagonismo de pedirle una señal a Jesús para que demuestre la autoridad con la que está haciendo las cosas, eso habla de la agresividad y de la hostilidad de los judíos hacia el Señor. Pero con el tiempo esa hostilidad iba a ir creciendo y creciendo, tensándose, al punto que a Jesús lo van a llevar a la cruz. Entonces viene Jesús y les dice: miren, esta es la señal, y es una señal doble. Ustedes ya están destruyendo la casa de mi Padre. La casa de mi Padre, que es casa de oración, la han hecho un mercado negro. Pero esto solamente es el reflejo de lo que viene hacia el futuro, y es que ustedes van a destruir el verdadero templo con su agresividad. Porque ¿qué fue, hermanos y hermanas, lo que motivó a la clase judía a llevar a la cruz al Señor Jesús? Era precisamente el hecho de que Jesús representaba un problema para la religión organizada. Entonces ellos no iban a permitir que sus negocios se vinieran al suelo, y por eso decidieron, hermanos y hermanas, hacer todo lo posible por destruir al Señor. Entonces vea que Jesús está anticipando su muerte. Ahora quiero decirle algo interesante, que cuando acá Jesús dice: destruyan este templo, en realidad, hermanos, en el griego hay dos palabras que se utilizan para traducir la palabra templo, y quiero que me preste atención porque esto es sumamente importante. La primera palabra que se traduce a nuestro idioma como templo es la palabra hierón. Y hierón, hermanos, lo que significa es los edificios, el recinto, ¿verdad? Esa edificación que se había asentado en el monte de Jerusalén. Ese es el templo. Y la palabra que se utiliza, hermanos y hermanas, y que ya la vimos, es Gerión, o Hierón, perdón. Pero acá Jesús está diciendo, aquí la NBI dice: destruyan este templo. Pero acá no se está utilizando la palabra Hierón, sino que acá se utiliza otra palabra griega que tiene otro significado, y es la palabra naos. ¿Y cuál es la diferencia entre Hierón y naos? La diferencia es que naos es santuario, es el lugar donde habita la divinidad. Entonces vea, lo más correcto en esta traducción hubiese sido: destruyan este santuario, y no la palabra templo. Destruyan este santuario. Pero ¿cuál es la diferencia ahí? Que en unas se está refiriendo al lugar físico, al recinto, al edificio. Pero acá Jesús está respondiendo y está diciendo: destruyan este santuario. Porque acá la palabra que se utiliza en el original griego es naos, y eso es lo que implica que es el lugar donde habita la divinidad. ¿Dónde era el naos del templo en Jerusalén? Era el lugar santísimo. Usted sabe que el templo se dividía en tres compartimientos: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era el naos, era el santuario, era el lugar
más santo, más sagrado, porque ahí habitaba la divinidad. Entonces ahora Jesús está diciendo: destruyan este santuario. Si ustedes tienen esta actitud tan hostil hacia mí, de tanto rechazo, porque he venido a reformar, a darle forma a lo que debió haber sido desde el principio, yo les digo: yo lo voy a levantar de nuevo en 3 días. Y obviamente, hermanos y hermanas, que eso estaba haciendo referencia a la muerte y a la resurrección de Jesús. Entonces Jesús está hablando de 2 cosas. Está hablando de la destrucción y está hablando de la reconstrucción. Porque ¿qué fue lo que le dijeron los judíos? ¿Qué señal nos muestras? ¿Quién te legitimó? ¿Con qué autoridad nos habla? Bueno, aquí va la señal. Aquí va la señal. Y la señal es destrucción, reconstrucción. Y acá, hermanos y hermanas, hay algo interesante, porque lo que encontramos en este pasaje es un estilo profético de Jesús que se asemeja mucho a Jeremías. En Jeremías, hermanos y hermanas, encontramos muy claramente la idea de destruir y levantar, arrancar y plantar. Solo para que tenga usted una idea, hermanos y hermanas, Jeremías, por ejemplo, anunció la destrucción del templo de Jerusalén. Y vea lo que dice el profeta Jeremías, solo por citarle un pasaje. Dice: y así como he estado vigilándolos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y para traer calamidad, así también habré de vigilarlos para construir y plantar, afirma el Señor. Esto se encuentra en Jeremías capítulo 31, versículo 28. Pero vea lo que dice el profeta: yo los estoy vigilando para arrancar y derribar, para destruir y demoler, pero también para construir y afirmar. Y eso es lo que también Jesús está diciendo en esa respuesta. ¿Cuál es la señal que nos da? Porque ya le dije, eso que Jesús hizo de irle darle vuelta a las mesas de los cambistas era una señal profética. Entonces, en la profecía de Jeremías era Dios el que iba a arrancar de raíz el templo que Salomón había construido. En la época de Jesús serían las autoridades religiosas las que terminarían arrancándole, hermanos y hermanas, o destruyendo el santuario de Dios representado ahí en su Hijo. Pero en Jeremías se nos dice que es Dios el que va a arrancar, pero también es Dios el que lo va a levantar. En el Evangelio de Juan lo que encontramos es esto: ustedes van a destruir el santuario del Señor, pero yo lo voy a levantar a los 3 días. ¿Y eso qué significa? Que Jesús, hermanos y hermanas, está equiparando no solamente un lenguaje profético, sino que también Jesús se está colocando en una posición divina. Por eso más adelante Él va a decir: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar, dice el Señor. Amén, hermanos. Entonces esa es la señal que ahora les está dando. Está bien, ustedes me piden señal. Esta es la señal: que ustedes van a destruir este templo, este santuario, pero yo lo voy a reconstruir. Pero vea, hermanos, que ellos entendieron otra cosa. Dice el verso 20: ellos respondieron, tardaron 46 años en construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. En la respuesta de los judíos, hermanos, se hace referencia a los 46 años que llevó reconstruir o ampliar el templo de Jerusalén.
Esta es una alusión muy importante porque de acá se nos permite, hermanos, sacar algunas deducciones que nos permiten ubicarnos en qué Pascua Jesús está diciendo estas palabras. Según Flavio Josefo, Herodes el Grande dio comienzo a la remodelación del templo en el año 18 de su reinado, que más o menos equivale al año 20 o 19 antes de Cristo. Y ese trabajo, hermanos, se finalizó en el año 63 después de Cristo. Es decir que solamente les duró 7 años toda la construcción para que en el año 70 vinieran los romanos y destruyeran totalmente el templo. Pero como acá se está hablando de los 46 años empleados hasta este momento, esto, hermanos y hermanas, nos ubica más o menos entre el año 27 y 28 después de Cristo. Entonces esto significa lo siguiente, que por ejemplo Juan el Bautista dio inicio a su ministerio más o menos a principios del mes de octubre o del mes de noviembre del año 27, y que muy probablemente el Señor Jesús tuvo que haber sido bautizado en agua más o menos en el mes de, para nosotros, en el equivalente hacia nosotros, en el mes de enero del año 28. Si Juan el Bautista comenzó en el 27 después de Cristo, Jesús más o menos tuvo que haber sido bautizado más o menos en enero del año 28 después de Cristo. Si se acepta esa cronología, significa que el ministerio del Señor Jesús más o menos duró 2 años con algunos meses. Uno lo redondea por 3. Pero eso también nos lleva a otro punto, y es que la muerte del Señor Jesús se produjo en el año 30 de nuestra era. Es decir, que ahí hay más o menos un desfase de unos 3 o 4 años. Eso solamente para que usted lo tenga como un dato curioso. Pero lo que le quiero decir es que los judíos, hermanos, entendieron las palabras del Señor como una referencia al templo, al edificio. No pensaron en Jesús como santuario. Jesús, hermanos y hermanas, no se estaba refiriendo al Girión, refiriéndose al templo, al edificio. Jesús estaba refiriendo al naos, es decir, al santuario, que era su propio cuerpo. Y claramente el versículo 21 lo dice. Pero el templo al que se refería era a su propio cuerpo. Entonces, ¿qué significa que Jesús sea declarado, o que Él mismo sea declarado santuario de Dios? ¿Qué significa que Jesús se haya declarado santuario de Dios? Lo que significa, hermanos, es lo que también otro evangelio dice, que alguien mayor que el templo es el Señor Jesús. Preguntémonos, el templo era símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces, si Jesús estaba diciendo que Él era santuario de Dios, que su cuerpo era el santuario de Dios, tiene mucho sentido lo que ya estudiamos en el prólogo de este evangelio, cuando dice que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que le corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús estaba diciéndoles a ellos: miren, cabezones, este edificio ya no contiene la presencia de Dios, porque ustedes lo han hecho un mercado de extorsión, un mercado negro. Aquí ya Dios no habita. Hoy Dios ha venido a habitar entre ustedes por mi presencia. Es decir, hermanos y hermanas, que la presencia de Dios estaba plenamente en la persona de Jesús.
Amén. Que Jesús esté diciendo entonces que Él es el santuario de Dios. Era un desplazamiento, era un rompimiento con el templo, con el edificio. Pero también, ¿qué otra cosa más implica que Jesús haya dicho que su cuerpo es el santuario de Dios? Usted sabe que el templo servía, hermanos, como lugar de mediación entre Dios y los hombres, porque las personas llegaban ahí a ofrecer sus sacrificios, y el templo era ese lugar de mediación. Pero si ahora Jesús está diciendo que Él es el santuario de Dios, razón tenía el apóstol Pablo cuando él dijo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Yo soy el mediador. Ya no es este edificio, decía Jesús. Ya no es este edificio. Pero también, ¿qué se hacía en ese templo? Ya le dije, ahí estaban los sacerdotes matando animales, ofreciendo sacrificios de expiación y redención por los pecados del pueblo. Dos cosas usted encontraba en el templo: sacerdotes y animales que iban a ser sacrificados. Pero si Jesús ahora está diciendo que Él es el santuario, entonces, hermanos, eso habla de dos cosas: que Jesús es sacerdote. Bueno, corrigiendo, Jesús es el sumo sacerdote. Y lo segundo, que Jesús es el único sacrificio. Por eso es que el escritor a la carta a los Hebreos, él dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Y cómo era Él? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y el escritor a los Hebreos dice: este sumo sacerdote no tiene necesidad de ofrecer sacrificios por sus propios pecados. ¿Por qué? Porque Él no ha pecado, sino que con su propio sacrificio, con su propia vida, hizo posible la redención, ofreciéndose a sí mismo para santificar, para limpiar a todos aquellos que ahora somos su pueblo, hermanos y hermanas. Entonces, si Jesús está diciendo que Él es el santuario, Caifás se quedó sin trabajo, hermanos. Los levitas se quedaron sin trabajo. Ya no tenía razón de ser la venta de animales, de corderos. Y eso también expresaba ese gesto simbólico, profético, reformador de Jesús al darle vuelta a todo lo que encontró a su paso. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Ya no tienen necesidad ni de sumos sacerdotes, ya no tienen necesidad de animales, ya no tienen necesidad de la sangre de machos cabríos. Yo soy el santuario de Dios. Solamente me necesitan a mí para ir a mi Padre. Solamente Jesús es el camino de vida y de verdad. Esa verdad, hermanos y hermanas, es importante porque es un rompimiento y una sustitución con la religión judía. Por eso es que uno no entiende cómo es que hay evangélicos con un supuesto apego al judaísmo y se hacen llamar, hermanos, cristianos mesiánicos, dicen ellos, y que dicen que si hay que orar en hebreo, que si vamos a hablar de Jesús no hay que decirlo así, sino que en hebreo, Yeshua. Como que si Dios solamente entendiera hebreo, hermanos y hermanas. Pero no, lo que Juan nos está diciendo es:
Dios ya no tiene nada con el templo. Y tan es así, hermanos, que en el año 70, mire qué número, mire que no es casualidad, en el año 70 se cumplió la palabra de Jesús que dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no iba a ser removida. Llegaron los romanos y destruyeron el templo y destruyeron Jerusalén, en cumplimiento de la palabra de Jesús, que estaba diciendo: ya no hay más templo, ya no hay más sacrificios de animales, porque yo soy el santuario, yo soy el camino. Si nosotros entonces queremos ver a Dios, ¿qué hay que hacer? Ver a Jesús. Porque así como es Jesús, así es Dios Padre. Por eso más adelante Él va a decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No es que Jesús esté diciendo que Él es el Padre, sino que Jesús lo que está diciendo es: verme a mí es como que hayan visto a mi Padre. Entonces, hermanos, eso a nosotros nos deja una gran verdad, porque ya no tenemos necesidad de un sumo sacerdote. Hay gente, hermanos, que dicen: mire, pastor, por favor, ore por mí, usted está más cerca del Señor, a usted el Señor lo oye. No, hermanos y hermanas, ninguno de nosotros está más cerca o más lejos de Dios. Si usted ha sido lavado con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, usted tiene acceso a la presencia del Padre a través de Jesucristo. No hay excusas, no hay excusas. Eso a nosotros, hermanos y hermanas, nos deja en una gran libertad. Esa es la diferencia entre la religión y el evangelio. Porque en la religión siempre está mediando un hombre, que las normas, que los ritos. Pero en el evangelio el único que media entre Dios y los hombres es el santuario viviente, Jesucristo. Solamente nos tenemos que acercar a Él. Por eso es que todas nuestras oraciones terminan en el nombre de Jesús, amén. Porque todo lo que hacemos, todo lo que pedimos, lo hacemos en su nombre. Dice el versículo 22: así pues, cuando se levantó de entre los muertos, oiga, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho. Y oiga esto: y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Que las palabras de Jesús, hermanos, están al mismo nivel de las escrituras. Y por eso es que esas palabras de Jesús se convirtieron en escritura, y tenemos esas palabras en los evangelios. Entonces veamos, hagamos así brevemente un recorrido de rompimientos. En Caná, los discípulos habían empezado a creer con Jesús. Y hablamos de las bodas de Caná. Las bodas de Caná eran la alianza. Ahí en realidad, hermanos, el novio no es el novio, sino que es Jesús. Es Jesús que como Mesías viene a cambiar el agua insípida de la religión judía, representada en esas 6 tinajas de piedra dedicadas para el rito de purificación de los judíos. Y Jesús cambió el agua insípida de la religión por vino abundante y vino de buena calidad. Entonces Jesús dice: ya no más ritos, ya no hay más ritos de purificación. Si el Mesías está presente, el Mesías entonces los va a purificar. Y una vez purificados de su pecado, ahora se van a deleitar con el buen vino y de buena calidad. Y ese vino abundante Él nos lo vino a dar en gozo, en la presencia de su Espíritu Santo, en el deleite de estar con Él. Eso es lo que ya vimos en las bodas de Caná. Ese fue el primer rompimiento. Pero el segundo rompimiento es mayor, porque Jesús lo que está diciendo en términos prácticos es: ya no necesitan un sacerdote, ya no necesitan un edificio
al que llaman templo. Lo único que necesitan es un santuario hecho carne, que es Jesús mismo. Entonces, hermanos y hermanas, por eso es que a lo largo de este evangelio vamos a ver cómo los dirigentes judíos quieren matar a Jesús, porque lo que Jesús ha dicho es muy transformador. Hasta acá, hermanos, lo que hemos visto entonces es que Jesús se está declarando a sí mismo el santuario de Dios. Por eso es que no es difícil entender lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, cuando dice que en él habita corporalmente, ¿qué? La plenitud de Dios. Jesús no solamente es el Mesías, Jesús también es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Amén, hermanos. Entonces, para los amigos y las amigas, ¿qué necesito yo para acercarme a Jesús? Repetir unas 10 Aves Marías. ¿Necesito la mediación de otro pecador igual que yo? No. ¿Necesito tomar agua bendita? Tampoco. ¿Necesito ir a Tierra Santa? Peor, más que lo van a balacear si va. No, lo único que necesitas es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos hemos sido limpiados por esa sangre? A los amigos y a las amigas, quiero decirte algo: tú estás a una oración de distancia de la misma presencia de Dios, a una oración de distancia para llegar al naos, al lugar santísimo, al santuario. ¿Sabe? Yo por eso es que no entiendo, hermanos, ese canto que a veces se entona en algunas iglesias, tal vez usted lo habrá oído, ¿verdad? Que dice: Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al lugar santísimo, donde el sacerdote canta. Hermanos, y nosotros, cuando Jesús murió en la cruz, Jesús nos metió de un solo a la presencia del Padre. No tenemos necesidad, ya Jesús nos introdujo ahí. Por eso es que cuando Él estaba en la cruz, Él dijo: consumado es. Y al declarar esas palabras, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Y al quedar abierto ese velo, hermanos y hermanas, hoy nosotros que somos su pueblo podemos entrar a la misma presencia de nuestro Dios. ¿Cuántos lavados con la sangre del Cordero hay acá? Solo es que usted cierre los ojos y le diga: Padre, gracias por el camino que habilitaste en Jesús, el santuario viviente. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Esta noche quiero hacer una invitación rápidamente. Si en medio de los presentes hubiese alguien que desea entregarle su vida a Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿habrá alguien que necesite tener la mediación de Jesús? No importa en qué lugar de este edificio usted se encuentre, póngase en pie o levante su mano para que un servidor o una servidora llegue hasta ahí a orar por usted. ¿Habrá alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo, desea reconciliarse? Póngase en pie. Sabes, tú estás a una oración de distancia para tener un encuentro con el Hijo de Dios. ¿Habrá alguien? ¿Deseas tú entregarle tu vida a Cristo? ¿O deseas reconciliarte? ¿Habrá alguien? Si tú tal vez te has alejado del Señor, puedes hoy nuevamente reconciliarte con Él.
Si no lo hay, hermanos, ¿por qué no damos gracias a Dios por su Hijo Jesús, quien nos abrió el camino hacia el Padre, siendo Él nuestro santuario viviente, quien nos acerca a Dios? Pongámonos en pie y digamos al Señor este canto. Con su sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Oiga esto. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Reinaremos sobre la tierra. Dígaselo. Exalta al Cordero de gloria. Al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Señor, te damos las gracias porque abriste el camino de la reconciliación entre aquellos que estábamos separados por naturaleza de tu gloria. Señor, tú eres el santuario viviente. En ti encontramos reconciliación, en ti encontramos vida, en ti encontramos salvación. Y ahora, Señor, nos has acercado a ti y hemos contemplado tu gloria. Por eso te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te alabamos, Señor. Te alabamos, porque incluso con tu muerte, Señor amado, venciste al pecado. Y al tercer día resucitaste, Señor, y te sentaste a la diestra de la majestad del Padre. A ti sea todo el honor, la gloria y la majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Démosle fuerte ese reconocimiento a nuestro Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre.